En esta clase vamos a explicar lo que es el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Pues prácticamente vamos a resolver triángulos rectángulos utilizando estas definiciones. Para ello, primero debemos tomar en cuenta o considerar ciertas situaciones. Primero, como seres humanos todos tenemos una línea horizontal de visión, todos. Ahora bien, si un objeto se sitúa por encima de esta línea horizontal de visión, pues prácticamente nosotros vamos a tratar de verlo o de visualizarlo. Por lo tanto, en ese momento se genera otra línea a la cual llamaremos línea de visión. En base a esta línea de visión y a la línea horizontal se forma un ángulo al cual llamaremos ángulo de elevación. Este ángulo de elevación se empieza a formar desde la línea horizontal y en el momento que se visualiza un objeto por encima de esa línea horizontal, tenemos prácticamente o se forma el ángulo de elevación. Ahora bien, si el objeto no se sitúa por encima, sino que se sitúa por debajo, entonces la línea de visión ahora se dirige hacia abajo y el ángulo ya no sería de elevación, sino que a partir de la línea horizontal se genera hacia abajo, se genera un ángulo de depresión. En otras palabras, si visualizamos cualquier objeto por encima de esta línea horizontal o arriba de esta línea horizontal, tendríamos un ángulo de elevación. Y si visualizamos un objeto abajo de esta línea horizontal, tendríamos un ángulo de depresión. Ahora, suceden situaciones como esta, cuando dos sujetos poseen una línea horizontal diferente, pero esas líneas horizontales son paralelas. En este caso, si ambos sujetos se ven mutuamente, compartirían la línea de visión. Si comparten la línea de visión, sucede lo siguiente. Como pueden observar, se forma una especie de Z. Esa especie de Z que se forma prácticamente genera que para ese sujeto, a partir de la línea horizontal hacia arriba, porque él la está viendo a ella que está arriba, entonces se genera un ángulo de elevación, pero para ella, como tiene su línea horizontal y desde esa línea horizontal hacia abajo, se genera para ella un ángulo de depresión. Ahora bien, esos dos ángulos serán diferentes. En este caso específico no, porque como al inicio les había dicho, tenemos dos líneas horizontales que son paralelas, entonces al generar esta línea de acá y tener estos dos ángulos también serán iguales, siempre y cuando se genere esta especie de Z. El ángulo de elevación y el ángulo de depresión tendrán que ser iguales. ¿A qué me refiero con ello? Si el ángulo de depresión para ella es de 40 grados, para él también sería de 40 grados el ángulo de elevación. Es decir, lo único que tendríamos es que este es un ángulo de depresión, este es un ángulo de elevación, pero ambos ángulos son iguales. Entonces, cuando se genere, en conclusión, cuando se genere una Z como esta, este ángulo de elevación será igual a este ángulo de depresión. Pero algo muy importante que no deben pasar por alto es que para que esta igualdad se lleve a cabo, estas dos líneas horizontales tienen que ser paralelas. Si esas dos líneas horizontales no son paralelas, esos dos ángulos no serán iguales. Continuando, vamos a ver una serie de ejemplos en donde vamos a aplicar en este caso, eh, la definición de ángulo de elevación y ángulo de depresión, pero siempre con el objetivo de solucionar triángulos rectángulos a partir de razones trigonométricas. En este caso, en el ejemplo 1, tenemos lo siguiente. Una escalera de 25 pies de largo está reclinada en un edificio. Si la escalera forma un ángulo de 37 grados con el suelo, ¿a qué altura del edificio llega la escalera?
Algunos ejemplos ya traen esquemas y en este caso vamos a asumir de que no tenemos esquema y lo vamos a plantear desde cero, con el objetivo que se vayan desarrollando ideas para plantear los casos que que se nos presentan para razones trigonométricas. Eso sí, cuando hablamos de problemas, los problemas eh, prácticamente son totalmente diferentes uno entre otro. Entonces, esta clase se tratará de darles ideas, pero es posible que yo les explique 1000 ejemplos de aplicación y que haya uno o dos ejemplos que quizás no se relacione del todo, pero tenga algo de lo que se ha explicado por acá. Entonces, primero vamos a imaginarnos una línea horizontal. A partir de esta línea horizontal, pues vamos a plantear el edificio del cual nos habla por ahí el problema y la escalera que se reclina sobre este edificio. La escalera tiene un ángulo con el suelo o forma un ángulo con el suelo de 37 grados. También nos dicen que la escalera tiene una longitud de 25 pies y la pregunta que nos hacen es a qué altura del edificio llega la escalera, exactamente hasta este punto. Entonces, esta es la altura que nos están preguntando, que nosotros le vamos a poner un valor de x porque es una incógnita que esperamos encontrar. Ahora, el consejo es que una vez que tengamos el esquema, planteemos un triángulo y ese triángulo es el que vamos a resolver. En este caso, tendríamos que el ángulo de 37 grados, ese segmento que mediría 25 pies y el valor de x que sería esta altura de acá. ¿Cómo asumimos que acá tenemos 90 grados? Todos los edificios tienen un ángulo de 90 grados y siempre que nos piden alturas, las alturas van a tener con el suelo 90 grados. Entonces tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué implica que tengamos un triángulo rectángulo? Que podemos aplicar razones trigonométricas para resolverlo. Entonces voy a resolver todo este triángulo. Recordemos algo, acá la unidad de medida es pies, entonces al final cuando lleguemos a la respuesta le vamos a poner pies, aunque en el proceso no los utilicemos. Tenemos el triángulo y ahora lo que voy a hacer primero, 25 sería para nosotros la hipotenusa, porque la hipotenusa está opuesta al ángulo recto. Si yo tomo este ángulo de referencia, el de 37 grados, el que está enfrente sería el opuesto y el que está a la par sería el adyacente. Ahora bien, con el adyacente no nos vamos a meter porque en realidad no nos pregunta nada el problema acerca de él, solamente necesitamos el valor de x que sería el opuesto. Entonces lo que vamos a hacer es buscar una razón trigonométrica que me relacione el opuesto con la hipotenusa. Si recordamos, el seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Esa sería la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, ¿por qué voy a relacionar acá estos dos utilizando el seno? Porque la incógnita es el opuesto y ya conocemos la hipotenusa, entonces podemos hacer esa parte. Sustituyamos en esta fórmula, me quedaría seno del ángulo, el ángulo es 37 grados, es igual a el opuesto, que sería x, y la hipotenusa, que tendría que ser 25. Ya sustituimos en esta fórmula. Ahora vamos a despejar. El 25 está dividiendo, pasaría a multiplicar por el seno de 37. 25 por seno de 37 grados sería igual que x. Ahora, esta parte la vamos a resolver en la calculadora. Y recordemos algo, siempre la calculadora tiene que estar en grados. Por lo tanto, si tienen este tipo de calculadora sería la tecla Shift, Mode y vamos a ocupar la tecla 3 o vamos a presionar la tecla 3 que sería DEC. Tengamos cuidado, es la opción 3, DEC. Ya está en grados. O acá tendría que tener la letra D. Algunos se confunden y le dejan la letra G. Si aquí tiene la letra G, van a estar totalmente equivocados. Debe tener la letra D.
Si tienen este tipo de calculadora, pues lo que van a hacer es presionar las veces que sea necesario la tecla Mode. Yo la voy a presionar, vean, hasta que les aparezcan estas tres opciones, Dec, Rad y Gra. Gra no es grados, Gra son grados centesimales y nosotros necesitamos grados sexagesimales, que sería la opción 1. Entonces, al tener esas tres opciones, vamos a presionar la opción 1, que sería Dec. Y ya tenemos esta calculadora también en grados. Entonces, coloquemos eso en la calculadora, sería 25 por seno de 37 grados. Cerramos paréntesis y eso nos daría 15.04. En este caso, el 5, el tercer decimal me aproxima al 4. Entonces la respuesta sería 15.05 y, como les dije al inicio, acá le vamos a agregar pies. Entonces, la altura a la cual llega la escalera en el edificio sería de 15.05 pies. Veamos el ejemplo 2. Nos dice, un observador que se encuentra a 50 pies de la base del asta de una bandera determina que el ángulo de elevación hasta la punta del asta es de 48 grados. La pregunta es, ¿qué altura tiene el asta de la bandera? Como les dije, vamos a desarrollar el esquema desde cero. Vamos a empezar con una horizontal y sobre esta horizontal vamos a tener el asta de la bandera. Ahora bien, tenemos el observador y el observador se encuentra a una distancia desde la base del asta de la bandera de 50 pies. Esta es la unidad de medida que me da el ejercicio. Ahora, ese observador mide un ángulo de elevación desde el suelo hasta la punta del asta de la bandera de, en este caso, vean, el suelo sería la horizontal y esta sería la línea de visión de 48 grados. La pregunta es, ¿cuál es el asta? ¿Cuál es la altura del asta de la bandera? Toda asta, todo poste prácticamente tiene 90 grados con el suelo, por lo tanto acá tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo y vamos a trasladar estos datos. Ese segmento mediría 50 pies, ese segmento sería la altura y el ángulo de 48 grados. Una vez que tengamos este triángulo rectángulo, vamos a pasar a resolverlo. Resolvemos el triángulo acá y primero nuestro ángulo de referencia sería el 48 grados. El lado que está opuesto a 48 grados, el que está enfrente, sería X, el cateto opuesto, y el que está a la par sería el cateto adyacente. Por lo tanto, una vez que tenemos estos dos datos, empezamos a buscar una razón trigonométrica que me relacione opuesto con adyacente. Y sabemos que la tangente del ángulo es igual al opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta es la fórmula. Vamos a sustituir los datos. Tendríamos la tangente del ángulo de referencia, que sería 48 grados. Tangente de 48 grados es igual a el cateto opuesto, que sería X, sobre el cateto adyacente, que sería 50. Ahora que ya sustituimos en la fórmula, vamos a despejar. El valor que nos interesa es X, entonces 50 está dividiendo, pasaría a multiplicar a la tangente de 48. 50 por tangente de 48 sería igual que X. Multiplicamos acá con la calculadora, 50 por la tangente de 48, cierro paréntesis, y eso me daría 55.53, 55.53, y como les había dicho al inicio, la unidad de medida es pies, sería 55.53 pies de alto, que sería prácticamente la altura del asta de la bandera. Continuemos con el ejemplo 3. Tenemos un guardabosque que se encuentra en una torre a 40 metros sobre el nivel del suelo. Descubre un incendio
a un ángulo de depresión, tengamos cuidado, aquí es ángulo de depresión de 6 grados. ¿A qué distancia se encuentra el incendio de la torre del guardabosque? Bueno, imaginémonos la horizontal, la torre del guardabosque, y tomemos en cuenta que el guardabosque tiene una línea horizontal de visión. La torre tiene una altura de 40 metros, a esta altura, y lo que en este caso me da el ejercicio es que el guardabosque que está arriba de la torre, que tiene esta línea horizontal de visión, visualiza un incendio. Este pequeño incendio lo visualiza con un ángulo de depresión de 6 grados, es decir, desde esta línea horizontal hacia abajo, hacia acá, se miden 6 grados. Vean, repito, desde esta línea horizontal hacia abajo tenemos 6 grados y con esos 6 grados se mide el ángulo de depresión. Es decir, esta es la línea de visión con la cual el guardabosque está visualizando al incendio. Ahora bien, una vez que tenemos esta parte, tendríamos que analizar que cuando se forma una Z, como lo habíamos dicho antes, este ángulo de 6 grados es igual a este ángulo que tenemos acá. Tomemos en cuenta que esta línea horizontal, que es la línea horizontal que tiene el guardabosque, es lo que todos tenemos, y esa línea que sería el suelo son paralelas. Por lo tanto, esa Z que se forma acá, aunque es invertida, esa Z sería, o nos sería para nosotros, este ángulo de depresión sería igual a este ángulo de elevación. Nosotros vamos a utilizar este ángulo de elevación, aunque nos den el ángulo de depresión. Por lo tanto, la distancia desde la torre hasta el incendio es lo que esperamos determinar, es decir, cuál sería esta distancia. Vamos a obtener un triángulo rectángulo y le vamos a poner los datos. El ángulo de 6 grados, la altura que sería 40 y la distancia. Vean que la unidad de medida es metros, significa que la respuesta o el valor de x que encontremos al final deberá llevar esa unidad de medida, metros. Una vez que ya tengamos el triángulo, pasamos a resolverlo. Tenemos el triángulo y lo que vamos a hacer es, ese sería mi ángulo de referencia, 6 grados, el cateto que está enfrente sería el cateto opuesto y el que está a la par sería el cateto adyacente. Por lo tanto, vamos a buscar una razón trigonométrica que lo relacione. Y como sabemos, la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Vamos a sustituir en esta fórmula. Tangente del ángulo, en este caso sería de 6 grados, es igual al cateto opuesto, que sería 40, sobre el cateto adyacente, que sería x. Acá vamos a tener un cuidado de que la incógnita está en el denominador, entonces vamos a tener cuidado con los despejes. Si se fijan, esto es como resolver triángulos rectángulos. Tendríamos que trabajar siempre los despejes. X está dividiendo, ahora X la voy a pasar a multiplicar. X por tangente de 6 grados es igual a 40. Recordemos que X es el valor de nuestra incógnita y tangente de 6 grados se está multiplicando por la X. Entonces la tangente de 6 grados la voy a pasar a dividir y me quedaría que X en este miembro es igual a 40, que ya está originalmente acá, sobre la tangente de 6 grados que traemos de este otro miembro. Entonces, esto lo vamos a hacer con la calculadora. Puedo utilizar esta tecla directamente. 40, bajamos entre la tangente de 6 grados, cerramos paréntesis. Vean, si no cierran paréntesis con esta calculadora, le va a dar error. Cierro este paréntesis de acá y me quedaría 380.57. 380.57 y como ya es la respuesta, sería metros, es decir, que la torre se encuentra a 380.57 metros del incendio. Continuando con el ejemplo
ejemplo 4 nos dice, si un hombre de 6 pies de altura proyecta una sombra de 9 pies de largo sobre el nivel del suelo, aproxime el ángulo de elevación del Sol redondeando al grado más cercano. En otras palabras, me están pidiendo el ángulo de elevación. ¿Pero a qué se refiere? Imaginémonos el esquema. Tenemos el suelo. Siempre empezamos con esta línea horizontal que representa el suelo. En este caso, tenemos al hombre, el cual nos menciona el ejercicio, que de acuerdo al sol o a la luz del sol, el hombre tiene una altura de 6 pies. Entonces, de acuerdo a la luz del sol, el hombre proyecta una sombra sobre el suelo y en este caso esa sombra tiene una longitud de 9 pies. Lo que nos están pidiendo es, desde acá, desde esta punta de la sombra, desde este extremo de la sombra, se genera un ángulo de elevación. Entonces ese sería el ángulo de elevación del Sol para proyectar esta sombra. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la altura del hombre, que sería en este caso 6 pies, y es la longitud de la sombra, que sería 9 pies. Vamos a formar un triángulo rectángulo de acá, algo como esto, y acá tendríamos el ángulo de elevación, que es el que vamos a encontrar. Tendríamos la altura del hombre, que sería de 6 pies, y la longitud de la sombra, que sería de 9 pies. Tomemos en cuenta que acá la unidad de medida es pies, pero en la respuesta no le vamos a poner pies porque no me están pidiendo una distancia, sino que me están pidiendo un ángulo. Entonces, cuando nos pidan un ángulo, en la respuesta le vamos a poner grados. Tengamos mucho cuidado con eso. Bueno, ya tenemos el triángulo, vamos a resolverlo. En este caso, el ángulo de referencia es θ, que es prácticamente lo que vamos a encontrar. Entonces, si este es el ángulo de referencia, el que está enfrente de él sería el opuesto y el que está a la par de él sería el adyacente. Siempre funciona nombrar estos lados porque así se nos facilitan más los procesos. Una vez que tengamos estos datos, vamos a buscar una fórmula que me relacione el cateto opuesto con el cateto adyacente. Y ya sabemos que podríamos utilizar la tangente. La tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. En este caso, sustituyamos en esta fórmula la tangente del ángulo. ¿Quién es el ángulo de referencia? Pues es θ, no lo conocemos. Lo voy a poner así. Tangente de θ es igual a el opuesto, que sería 6, sobre el adyacente, que sería 9. Ahora bien, acá vamos a tener cuidado porque la incógnita no está acá, sino que es el ángulo. Entonces lo que vamos a hacer es prácticamente despejar una razón trigonométrica. Y como lo veíamos en la resolución de triángulos rectángulos, cuando despejamos una razón trigonométrica, quedaría lo siguiente. El ángulo θ nos quedaría acá. La tangente, solo la palabra tangente, pasaría a este miembro, pero como tangente inversa. ¿Pero tangente inversa de quién? ¿O tangente a la menos 1? ¿De quién? ¿A quién vamos a poner en el paréntesis? Sería esta fracción. Serían los 6 novenos. Entonces el ángulo sería igual a la tangente inversa de 6 novenos. Por lo tanto, ponemos esto en la calculadora. Para colocar tangente inversa sería Shift y la tangente, ahí estaría tangente inversa, ponemos la fracción que sería 6 novenos y cerramos paréntesis y eso nos daría 33.69 y veamos lo que vamos a hacer acá. En este caso, esa respuesta acá siempre le vamos a colocar grados. Siempre que encontremos un ángulo debe llevar grados, siempre. O siempre que ocupemos tangente inversa, seno inverso o coseno inverso, la respuesta debe llevar grados. Ahora bien, acá el ejercicio nos pedía que redondeáramos. En este caso vamos a aproximar. Si acá tenemos 33.69 grados,
Entonces este punto 69 me aproxima al grado inmediato, en este caso sería 34. Por lo tanto, el ángulo que tiene el Sol redondeado o aproximado sería de 34 grados. Hice esto porque el ejercicio me lo pidió. Si el ejercicio no nos hubiera dicho que aproximáramos, la respuesta hubiera sido esa de acá. Pero como les dije, tengamos cuidado con los despejes. Como pueden observar, prácticamente estamos aplicando lo que es la resolución de triángulos rectángulos. Bueno, continuando, tenemos el ejemplo 5. Nos dice: una señal en un tramo recto de una autopista advierte a los conductores que la inclinación será de 15 grados durante los siguientes 5 millas. Determine el cambio de elevación de un vehículo que recorre este tramo inclinado de 5 millas de la autopista. ¿A qué se refiere? Tenemos el plano, la línea horizontal, tenemos el vehículo y el vehículo se percata de una señal que le indica que va a haber una inclinación de 15 grados, es decir, que este ángulo sería de 15 grados, digamos una pendiente. Entonces, esta pendiente o este cambio, este trayecto que va a continuar ya con esta inclinación de 15 grados, tiene una longitud de 5 millas, es decir, al terminar estas 5 millas volverá a ser horizontal el trayecto. La cuestión es que el ejercicio nos pregunta cuál es el cambio de elevación, este de acá, es decir, esta altura. Después de terminar estas 5 millas con esta inclinación, ¿a qué altura se encontrará ahora el vehículo o, bueno, la autopista? Porque va en una autopista. Al terminarse estas 5 millas de este tramo, ¿a qué altura quedará o cuál será ese cambio de elevación? Entonces el objetivo es encontrar este valor de x y lo que vamos a hacer es que vamos a considerar a este como un triángulo. Tendríamos el ángulo de 15 grados, tendríamos x y tendríamos que este lado mide 5 millas. En este caso la unidad de medidas es millas, entonces la respuesta llevará millas como unidad de medida. Resolvamos este triángulo entonces. Tenemos el ángulo de referencia, tenemos la hipotenusa, recordemos que la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo recto, y tenemos el cateto opuesto. Cateto opuesto porque está enfrente del ángulo de referencia. Ahora bien, la razón trigonométrica que me relaciona a ambos sería el seno. Seno del ángulo sería igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces, sustituyamos en esta fórmula. Seno del ángulo de referencia sería seno de 15 grados es igual al cateto opuesto, que sería x, sobre la hipotenusa, que sería 5. Entonces, al sustituir estos datos, lo que vamos a hacer es despejar. X es nuestra incógnita, entonces 5 estaría dividiendo, pasaría a multiplicar. 5 multiplicado por seno de 15 grados sería igual al valor de x. Vamos a hacer esto en la calculadora y me quedaría 5 multiplicado por el seno de 15 grados sería igual, en este caso sería 1.29. Tendríamos por acá 1.29 y como respuesta millas, es decir que después, al terminarse las 5 millas de la inclinación, llegará a una altura o estará a una altura de 1.29 millas. Esa sería la respuesta.